amén. Que se vayan las caras de espanto, amén. Hay libertad en el Espíritu. Mire, abra por favor su Biblia en el segundo libro de Samuel, por favor. Vamos a ir a una palabra que el Señor hace algunos meses nos daba con un sentido amplio de reflexión y de poner manos a la obra en áreas que se nos han quedado un tanto rezagadas en nuestra vida, pero con la dinámica y con la habilidad para ayudarnos a avanzar en el Señor. Amén. Dice segundo libro de Samuel capítulo 5, vamos a leer del versículo 6 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa del Señor. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hasta hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él, así como está contigo hoy. Ayúdame a orar, por favor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, nos ponemos en tus manos, sabedores de que todas las cosas provienen de usted y que su santa voluntad, Señor, rogamos sea en esta casa, en esta reunión, y que su precioso Espíritu Santo, Señor, continúe hablando, impactando, tocando nuestras vidas, edificándonos y llevándonos, Señor, al conocimiento de la verdad. Gracias por esta oportunidad en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. A este tema, hermanos, le he llamado la conquista que demora. Estando en reflexión con el Señor, mirábamos que muchos hermanos y parte de la iglesia llevan mucho tiempo tratando de alcanzar y de llegar al objetivo que Dios les planteó desde hace mucho tiempo. Han pasado semanas, meses, han pasado años, aún décadas, y las vidas siguen igual. Yo le preguntaba al Señor: ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué tenemos vidas de cristianos tan aplazadas y tan en el olvido, y que ya hasta las fuerzas y el ánimo se les fue? Y el Señor me decía: analiza la historia de David. Quiero que ahí ubiques tus ojos y tu corazón, porque hay una enseñanza poderosa para toda la iglesia. Y quiero decirte en esta preciosa tarde que no importa que haya pasado un buen rato y un buen tiempo y que tú digas no ha pasado nada, hoy va a empezar a suceder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Porque el Señor es el Dios del hoy. El Señor es el Dios de que todo es posible en el nombre de Jesús. No importa cuántos golpes el enemigo te haya dado, cuántos dardos el enemigo haya surtido a tu vida durante estos meses o años, te quiero decir en el nombre de Jesús que es posible iniciar de nuevo. ¿Cuántos toman esta palabra? Amén. David comenzó esta campaña de conquista en una región inhóspita, en un lugar donde se les había complicado a todo el mundo. Estoy hablando de Jebús, de Jerusalén, una tierra que por lógica en ese momento era imposible conquistar. Mira, ya había pasado Josué, ya habían pasado los jueces y nadie había podido conquistar esta ciudad. Algo ahí se había atorado, algo ahí se estaba complicando, algo se estaba dificultando de tal manera que los judíos se habían acostumbrado a conquistar ciertos lugares al oriente, al poniente, al sur, al norte, pero esa ciudad la respetaban y decían: este es un imposible. Josué no pudo, los jueces no pudieron, los demás hombres de Dios no han podido, pues yo mejor la respeto y me sigo de largo. Yo quiero decirte hoy en el nombre del Señor que esa actitud no proviene de Dios. Probablemente digas: hay cosas en mi carácter,
Hay actitudes en mi vida que llevo tanto tiempo intentándolas cambiar y no han podido ser conquistadas. Y ya hasta te acostumbraste a ser esa clase de cristiano rezongón, enojón, mentiroso, tal vez agresivo, cierta actitud de celos, de contienda. Y dices, ya le entregué muchas áreas a Dios, pero esto es algo muy difícil en mí. Y en cierta manera, hasta como que nos acostumbramos a ello. Pero el Señor dice, no, todo tiene que ser conquistado. Amén. Cuando el Señor le dijo a Moisés, entra a la tierra que yo les prometí y conquista todo Canaán. El Señor no dejó excepciones. El Señor nos ha entregado su sangre preciosa para conquistar todas las áreas de nuestra vida, todas las actitudes de nuestro carácter. Aún todos los individuos de nuestra familia. No te conformes, no te acostumbres a decir, mi papá es un asunto muy difícil de conquistar, mi hijo mayor es muy difícil de ganarlo para el evangelio, mi esposo es muy complicado. No te acostumbres. El Señor te ha dado un espíritu de guerrero, un espíritu de valiente, para que en el nombre del Señor tomes lo que Él mismo ha prometido. ¿Cuánto lo creen? Porque Él lo prometió. No es un cuento, Dios lo prometió. Dios dijo, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Mire, he visto esta clase de testimonios en la misma iglesia. Una persona, una mujer que llevó cerca de 5 años orando por su esposo. Aquí ustedes le dicen los policías, tienen otro nombre, pero allá los judiciales son los policías más difíciles de alcanzar. Son las personas que más contaminadas están en el corazón. Y su esposo era una clase de estos policías. Y esta mujer se negó a abandonar a su esposo y entregarlo a esa vida. Una mujer de oración, una mujer de insistencia, de perseverancia. Y Dios en su momento, hace algunos meses, lo alcanzó, lo llevó al altar, lo quebró. Y solito él vino y me dijo, pastor, me quiero bautizar. Amén. Esos casos que dicen, es imposible. Nadie lo ha logrado, nadie lo ha hecho. Pero tú te levantas hoy en el nombre de Jesús y dices, Jebús es conquistado para la gloria del Señor. ¿Cuánto levantan su mano y creen esta palabra? Demos un gloria a Dios fuerte, por favor. Aleluya. Amén. Mire, David se para enfrente y dice, para otros fue imposible, para mí no. A otros se les negó, a mí no. En primer lugar vemos la actitud cuando dice el versículo 6, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Fíjate bien, a Jerusalén. En ese momento, en esa tierra no se llamaba Jerusalén, ¿sí o no, pastor? Se llamaba Jebús. Era la tierra de los jebuseos. Con antelación se llamaba Salem, la tierra donde Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. El enemigo sabía que esa tierra tenía algo prominente, tenía algo especial. El enemigo sabe que tu familia tiene algo especial. El enemigo sabe que tú mismo posees algo especial de Dios. Y él ve, él observa aquello que es especial para Dios. Y cuando los cananeos miraron que en esa tierra habían sucedido cosas misteriosas y poderosas, donde un sacerdote sin linaje anterior y linaje después salió, bendijo a Abraham con pan y con vino, el enemigo dijo, esta tierra tiene algo. Y por eso vemos la historia, que 3000 años antes de esta historia llegaron los sirios, fíjate, del reino del norte, descendieron. Obviamente el enemigo los envió y dijo, ahí quiero que estén, ahí quiero que se establezcan. Hay algo importante en esa región, no lo sabía todavía nadie, pero el enemigo observa cuando Dios empieza a usar a un niño desde pequeñito y empieza a tomar las baquetas o empieza a tomar un micrófono y a decir, mamá, yo quiero alabar al Señor, mamá, llévame al culto. El enemigo ve que ese niño es un enemigo en potencia, por eso empieza a infundir sobre él sus armas. Pero hay poder en el nombre de Cristo y usted deberá darse cuenta de lo que es especial para Dios y entregárselo y conquistarlo para el Señor. Por favor, de un aplauso al Rey. Él es digno, Él es bueno. Amén. ¿Y qué sucedió? En el 1800, antes de esta historia, los que llegaron, los sirios, empezaron a amurallar. Esto es algo así como los que allá en México pasa que le llamamos los aviadores. A este tipo de personas visualizan un campo, un territorio,
y observan que nadie lo cuida, no está cercado y se meten ahí. Y empiezan primero con casitas como de cartón y no pasa nada, y después la hacen de lámina y no sucede nada, entonces empiezan a fincar, y cuando el gobierno se da cuenta ya tiene una ciudad ahí, tiene una pequeña ciudad, y ahora es dificilísimo sacarlos. Era en el momento cuando recién llegaron. Así hicieron estos. Empezaron a tomar control, empezaron a levantar sus casas, pero en los años cuando Josué, antes de llegar, estos hombres levantaron sus muros y dijeron: no me importa quién viene, de aquí nadie me saca. Oiga, corazones tan petrificados, jóvenes tan endurecidos que aparentan ser tan necios para Dios, un ateísmo tan recalcitrante que se está mirando en la juventud hoy en día, que los padres hasta se espantan y dicen: no sé cómo le voy a hacer para someterlo y traerlo al Señor. Mujeres tan decepcionadas y tristes que dicen: ¿de qué manera voy a traer a mi marido a Cristo? Hombres que pierden la esperanza de ver a sus hijos abatidos, a su esposa, a su matrimonio, que pierden la fe y la esperanza. Pero hoy te digo en el nombre del Señor, la actitud de David fue diferente. Y esa es la actitud que usted debe de tener y yo debo de tener. Una actitud de decir: no, mi familia, aún mi vida, mi llamado, mi ciudad y mi región no es para el inicuo. Este lugar, esta familia y mi vida y mi cuerpo es para el que me la dio, para Cristo Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el honor y toda adoración. Amén. De tal manera que miramos que David empieza a acercarse y le dice a sus hombres: esa ciudad ya tiene nombre. Esa ciudad no es Jebús, esa ciudad es Jerusalén, que significa ciudad de paz, donde Dios estaciona su trono. Y sus hombres pudieron haberle dicho: oye, pero tú estás loco, ¿qué te pasa? Nadie ha conquistado, nadie ha subido ahí, y tú hasta nombre ya le pusiste. Amén. Es como cuando las mujeres dicen: yo ya vi a mi marido aquí al lado de mí, es más, ya lo vi hasta predicando. Aleluya. Y la gente dice: pero tú que estás bien chiflada, anda tomando en este momento. No importa, pero ya lo vi aquí. Aleluya. Amén. Oye, pero es que tiene un testimonio bien fuerte. No. Como los padres dicen: yo veo a mis hijos alabar al Señor. Y nadie le cree. Oye, pero eso es imposible. Tu muchacho que todo tatuado, parece muralla, todo tapizada, y tú dices que aquí va a estar. Amén. Aquí va a estar. Ya lo veo en el nombre de Jesús. Y no solamente suelto una palabra declaratoria de una emoción, sino que estoy trabajando en pro de esa conquista. No me hago a un lado, no me alejo de ella, me acerco. David se plantó su campamento y estuvo mirando a los jebuseos. Cuando David se plantó, estos empezaron a temblar porque sabían que era un hombre de Dios. Pero como todos nuestros adversarios espirituales, lo primero que hacen es burlarse. ¿Se acuerda de Sanballat? Lo primero que hizo hacia Nehemías fue burlarse de él, intentando apagar su ímpetu por conquistar. Siempre que usted se levanta en el nombre de Jesús y empieza una campaña de conquista, habrá burlas alrededor suyo. Su propia gente, sus amistades o los mismos demonios, escucharlos cómo se ríen a carcajadas diciendo: no lo vas a lograr. Pero sabe una cosa, si usted ve oposición y que se empiezan las aguas a mover, de gloria a Dios, que Dios está en el asunto. Jesús está con usted y esta conquista está por cumplirse. Den un aplauso al Rey. Amén. Amén. Mire, cuando estudiaba esta historia, me daba cuenta de algo importante, que los israelitas de ese tiempo habían hecho cierto convenio ya con los jebuseos, porque en Jueces capítulo 1, quiero que vea por favor, versículo 21 dice, Jueces capítulo 1, verso 21 dice lo siguiente: mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo alojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. La clave está en que los hijos de Benjamín no los pudieron arrojar y se acostumbraron a contenerlos y amistarse y hacer alianza con los jebuseos. Esto
haciendo un análisis de esta historia, nos daba la pauta a entender que los israelitas habían llegado a cierta negociación con los jebuseos. ¿Por qué? Porque el mantenerlos en paz significaba un tributo, significaba un tributo, pues, como un impuesto. Yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo, pero pagan un tributo y todos en paz. Amén. Es como cuando tenemos al amigo, al vecino, al familiar, tiene ahí su altar de adoración pagana. Mira, yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo y todos en paz. Eso es un gran error, porque eso es estar solapando al enemigo y el mismo pecado. Y luego historias tan terribles de adoración pagana, gente que tiene altares terribles en su propia casa, y el cristiano ya se acostumbró y ya lo permitió. Y posteriormente esa misma cargada de demonios y de oposición empieza a golpear a la casa, a la familia, y los padres levantan su voz y dicen: Señor, ¿dónde estás? El Señor dice: usted ha hecho alianza con mis enemigos. Tú eres el culpable porque, pudiendo hacer lo que tienes que hacer, lo estás solapando. Hay como una negociación, o una persona en su vida muy particular, muchas cosas rendidas, muchas áreas rendidas a Dios, pero en lo oculto está contemplando cierto vicio, cierta actitud, una animación hacia la pornografía, hacia el tabaquismo en lo oculto. Se echa de vez en cuando sus alcoholes y no pasa nada. Como que hay una complacencia. Yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo y todos estamos en paz aparente. Pero el Señor está diciendo: los jebuseos estarán en tu tierra, en tu campamento, en tu casa, y no serás libre hasta que los excluyas. Esto tiene que suceder en nuestra vida. Dios nos ha dado un espíritu de libertad, y es más, nosotros poseemos por gracia de Dios la gracia del Espíritu Santo que nos hace libres. ¿Cuántos creen esta palabra? Tú no tienes por qué estar solapando el pecado. Usted no tiene por qué estar solapando ciertas actitudes y actividades de pecado y de error, porque eso es mantener el mismo cáncer y el problema en casa, en la vida, en el corazón. O es todo o no es nada. Recuerda cuando los filisteos tomaron el arca del pacto y la llevaron a la tienda de Dagón. Dice la palabra que el día siguiente Dagón estaba de rodillas delante del arca del pacto. Pero ese no es el tema, sino esta ilustración, que muchas gentes en su propia tienda, en su propio corazón, tienen el arca del pacto y tienen la imagen de Dagón. Y tu tienda no puede ser compartida, tu corazón no puede ser compartido. O es para Cristo, el Señor, el Rey, o es para el enemigo. Y Apocalipsis lo marca más tajantemente: o eres frío o eres caliente, pero tibio no te quiero. Amén. ¿Cuántos son de Cristo en esta tarde? ¿Cuántos le han entregado su tienda, es decir, su corazón, al Rey de vida? Amén. Ofrézcale una alabanza de aplauso, por favor. A ti, mi Rey, es este aplauso. Toda la gloria sea a ti, Señor. Amén. Nosotros vemos por qué David se encontró con este escenario, que todos los habitantes de alrededor a Jebús, que eran los benjaminitas, estaban en común acuerdo y decían: mira, David, no te metas en problemas, ellos no son ni tan mala onda. O sea, sí son algo, adoran la muerte, adoran a ídolos, pero no se meten, tú respétalos, y ellos no respetan. Y David: ¿están locos ustedes o qué les pasa? El Señor nos dijo que saquemos a todos, y todos son todos. Dice la palabra que David se planta abajo, versículo 7: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Yo le preguntaba: Señor, ¿cómo es que David tomó esa ciudad? Pongamos atención. David normalmente, siempre que tenía que hacer algo, tenía una actitud que te la voy a enseñar en el versículo 19, ahí mismo. Dice: entonces consultó David a Jehová, diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Vea la actitud de David. Consultó a Jehová. Unos capítulos atrás, quiero que vea
el penúltimo capítulo del primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 8. Una vez más vemos la misma escena. David consultó a Jehová. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Algo que David hacía de una manera en automático, por default, es que cuando se encontraba en una disyuntiva, lo primero que hacía David era consultar a Dios. Escuchen bien, y esto a veces se nos olvida. Es algo tan práctico, pero tan eficaz, que lo dejamos de hacer. Y lo primero que se nos viene a la mente, por decir, nuestro hijo llega tarde, y lo primero que se te viene a la mente es desahogar esa furia que tienes porque llegó tarde. Cuando lo más eficaz es decir: Señor, ¿qué hago con este hijo? Lo exhorto, le echo el brazo al hombro, me lo llevo a la sala, platico con él. ¿Qué palabras? Dime, ¿qué hago? Porque normalmente es lo primero que está en el corazón y ya lo tenemos aquí para disparar. O como cuando se enoja el esposo y la esposa, y lo primero que hacen es sacar toda la furia uno contra el otro. Y en lugar de arreglar las cosas, la empeoran. Los hijos miran esa crisis, los niños están frustrados, están turbados, la casa es un remolino, porque todos hacen lo que quieren y nadie consulta a Dios. Los ministerios tenemos una idea, una visión, tenemos un plan y queremos que todos lo guíen y nos obedezcan, pero el Señor dice: esa no es mi visión. ¿Hemos consultado a Dios o lo tenemos solamente en el corazón y queremos plasmarlo? El padre de familia tiene que ser por excelencia un hombre, una persona que consulte al Señor para cada situación, para todo. Porque si no nos confundimos y el enemigo nos enreda y nos hace caer. La palabra de Dios dice que David, por ende, lo primero que hizo antes de intentar conquistar ese lugar que había sido imposible, él consultó a Dios. Y le dijo: Señor, ¿cómo le hago? Yo no le veo manera, no le veo forma. Está amurallado, está alto. Nadie ha podido escalar, apenas van subiendo y de arriba les mandan los flechazos y los tiran. ¿Qué hago? El Señor le dice: calma, quiero que mires hacia la peña. Y vea lo que el Señor le dice. Quiero que veas, y dice el versículo 8: y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo entrará en la casa de Dios. Suba por el canal. La palabra en el original arameo es sinor, que significa una gruta que dentro tiene un borbollón de agua. ¿Sabe por qué era imposible conquistar esa ciudad? Porque los jebuseos habían amurallado, pero aparte, esa gruta o esa cueva, la entrada hacia el borbollón central, lo habían tapizado, lo habían cerrado, habían puesto una barra de piedra y de mezcla, obviamente, y ahora ellos decían: nos atrincheramos, nos encerramos y no tenemos necesidad de nada, porque el agua que necesitamos para subsistir la tenemos en automático. Los jebuseos habían hecho un sistema hidráulico en el centro de la ciudad, habían perforado hacia el centro de esa gruta y después habían hecho un codo, y de esa manera todo el suministro de agua la tenían de una manera eficiente. Ellos no se preocupaban, decían: ay, que se estén, si quieren cerrarnos y evitarnos de que entren las personas y los enseres y el mercadeo, no importa, nosotros tenemos agua, aquí sembramos, aquí producimos, aquí no nos morimos de hambre. Parecía ser que lo que ustedes tenían todo controlado, pero el Señor le dice a David: observa ahí, la clave está en el Sinar. La clave está en el Sinor, en la gruta. Lo que tienes que hacer es perforar esa barda que el enemigo ha puesto, y posterior a ello te vas a meter
y vas a sufrir por el borbollón y de esa manera vas a conquistar. ¿Ustedes creen que la conquista de Troya fue algo que se les imaginó a alguien? No, es una réplica de lo que el Señor le había dicho a David. ¿Cuántos aman al Señor? Y en esto hay sabiduría, hermanos, porque tú te tienes que meter al fondo del asunto. Esta plática la di a manera de conferencia a líderes de adolescentes en una reunión nacional, y les decía, es que tú no tienes que mirar al adolescente por afuera, tú te tienes que meter a su corazón. Y muchos líderes de adolescentes nada más dicen, es que es bien violento, es que es bien rebelde, es que es bien desatento, no pone atención. No, tu tarea no es ver la fachada, tu tarea es meterte al corazón, es ver qué está pasando, analizar su historia, observar a sus padres, mirar su entorno, para que ya con el conocimiento pleno tú puedas dar el consejo y puedas aplicar una administración eficaz a esa vida. Porque al fin de cuentas un adolescente es un alma. ¿Cuánto lo creen? Y quien rescata a un jovencito rescata un alma para la gloria del Señor. Lo que veo, hermano, es de que nosotros muchas veces decimos, es que yo lo veo imposible, y el Señor dice, métete al fondo, métete al detalle, analiza la situación. No critiques tanto a tu esposo, a tu esposa, métete a su corazón, ve qué vivió en su juventud, ve cuánto trastorno fue provocado en su adolescencia, en su niñez. Conoce a tu pareja, conoce a tu esposo, a tu esposa, conoce a tus hijos, pregúntales qué les pasa en la escuela. Analízalos a profundidad, métete al sinor, métete a la gruta de su corazón, donde está el borbollón de la vida, que es el mismo corazón. Amén. Dios le dice a David, no seas aparente como todos miran las murallas, pero la clave está en que te metas al centro, que vayas al fondo del monte. Ahí está tu victoria, en el corazón de este monte está tu victoria. Gloria al Señor. Usted, antes de soltar una palabra, en lugar de enojarse, en lugar de soltar una crítica, analice por qué. ¿Por qué ese hombre se ha tatuado? ¿Por qué esa mujer es tan agresiva? ¿Por qué este joven es tan rebelde? ¿Por qué ese esposo es tan callado? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando tú conoces el corazón con sabiduría y eficacia, podrás ayudar. Por eso los pastores hacemos esto. Antes de dar un consejo y dar un asesoramiento, tenemos que ir al fondo del asunto. ¿Quiénes son tus padres? ¿Dónde vivieron? ¿Cómo te trataron? ¿Qué pasó en tu adolescencia? ¿Qué ha pasado en tu matrimonio durante todos estos años? Tenemos que ir al fondo del asunto. Y de igual manera, amado, tú tienes que analizar tu vida, tienes que encontrar el detalle ahí donde caíste del Señor, donde ibas muy fuerte en el Señor y de repente caíste. Tienes que ir a ese momento y decir, Padre, yo reconozco que fallé. Porque muchos van de largo y dicen, pues ya fallé, ya no, nada pasó, quién sabe qué haya sucedido, ya Dios me perdonó, pero no lo ha solventado del todo. Aquella caída del pasado, aquella actitud grotesca, aquella infidelidad, aquel momento agresivo contra tu pareja, tiene que ser confesado al Señor, tiene que ser expuesto a Dios, tiene que salir a la luz, tú y Dios. No que vengas y lo publiques aquí. Una vez un hombre terriblemente tomó el lugar, no era niño, me acuerdo, y pidió el lugar y confesó públicamente, es que yo antier fui a Cuernavaca y me metí a la zona de tolerancia y fallé de una manera terrible con una mujer de perdición. Y la esposa quedó, ¿qué? Y los hijos, todos no sabíamos, bueno, yo era un niño, pero todos estaban estupefactos, no sabían ni qué hacer. Eso se llama locura. Para eso hay maneras, primero con Dios y con tu pastor, y te aseguro en el nombre del Señor que siempre habrá una palabra a tiempo. ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Cuántos quieren sabiduría del Señor? Por favor, denle un aplauso al Rey. Él es bueno. Él es bueno. Amén. Pero David dice, ok, ya tengo la metodología, he consultado al Señor, Dios me dijo qué hacer. ¿Tienes una hija en rebeldía? Consulta a Dios. Deja de andar consultando métodos colombianos, métodos guatemaltecos, métodos mexicanos. Métete a buscar a Dios. No es que allá en Bogotá, Colombia, un hombre
corazón de tu hijo, al que conoce el corazón de tu esposo, de tu esposa, tu propio corazón. Hermano, la iglesia ha dejado de consultar a Dios. La iglesia ha dejado de tener intimidad con Dios. Y se ha vuelto laxa, se ha vuelto light, quiere todo con un libro, quiere todo con una página de internet, quiere todo con una llamada a un ministro. No, dejemos eso secundariamente y primero doblemos rodillas, aprenda a doblar rodillas, abrir su boca y decirle: papá Dios, ¿qué tengo que hacer? Esta muralla está muy alta, esta ciudad es imposible. Llevo tantos años, llevo tantas décadas y es el mismo escenario, pero ya me cansé. Yo quiero conquistar, quiero que mis hijos estén aquí, quiero que mi esposo esté aquí, quiero que mis padres que viven en México estén en tu casa. Quiero conquistar a mi familia, quiero conquistar mi carácter para ti. Dime cómo le hago. Es cuando Dios empieza a revelar. Dios le dijo el secreto, ningún hombre lo había visto. Dios sabía el secreto para conquistar Jebús. Y David manda la orden y dice: ¿qué hombre atrevido o qué valiente se atreve a hacer lo que el Señor ha dicho? Y hubo un hombre de Dios que se llama Joab, que levantó la mano y dijo: yo iré, oh rey. ¿Cuántos Joab hay en esta casa? ¿Cuántos hombres de Dios toman el reto y dicen: yo tomo el reto de conquistar mi propio carácter, mi propia comunión con Dios, mi familia para Cristo? ¿Cuántos tienen familias completas aquí? Levanten su mano, por favor. Solo los que tienen familias completas que conocen al Señor. Los demás tenemos mucho que hacer. Tenemos mucha tarea. Tenemos mucho que consultar a Dios. Tenemos mucho que buscar al Señor. De tal manera que David ve a Joab y le dice: ok, pues adelante. Y el tremendo Joab va hacia la barda que habían puesto estos tremendos para evitar que saliera el agua hacia el campo, hacia la ciudad. Y no se puede imaginar de qué manera. Si tomó una herramienta o su propia espada y empezó a dar golpes de paves con la empuñadura de su espada, empezó uno tras otro, tras otro. Esos golpes son cada ocasión que tú te pones a orar. Esos golpes a la muralla cerrada son cada tiempo que tú te pones a interceder, cada ayuno que haces en el Señor, cada tiempo de clamor, como decía la hermana, cada día que vienes a las 3 de la tarde a estar orando, a estar clamando, a estar gimiendo, a estar proclamando en el nombre del Señor. Tú le estás pegando esa barda que el enemigo ha levantado, la estás golpeando, la estás levantando. Y me puedo imaginar, puedo ver a Joab que de repente se abre un pequeño boquete y sale el golpe del agua disparado. Y él empieza a recibir fortaleza y ánimo, porque cada vez que tú peleas y que tú estás luchando, el Señor te muestra que está contigo. El agua es señal de su Espíritu Santo. Cada vez que insistes y que perseveras y que luchas, su Espíritu te dará testimonio que lo estás haciendo y que vas logrando y que Dios está contigo. Bendito es su nombre. Vamos, alábelo, por favor. Alábelo. Aleluya. Pero no fue todo. Después hizo palanca, abrió esa tremenda muralla, salieron los ríos. Porque el Espíritu Santo, cuando tú estás en intimidad, no solamente te da a los tobillos o a las rodillas o a los lomos, es para que estés sanado en su presencia. Es para que te regocijes, para que veas que Dios te ha escuchado, para que sientas su gloria, para que haya testimonio en tu vida que vas por buen camino. El Señor no te avienta a luchar y te deja solo, no. Su Espíritu Santo te golpea, como la revelación que tuvo el pastor bajando de aquel monte, ríos de agua cristalina. ¿Qué fue eso, hermano? Que el Espíritu Santo estuvo con ustedes ayer. Que el Espíritu Santo golpeó sus vidas con esos ríos de agua de su presencia. Por eso vienen animosos, por eso vienen con el entusiasmo, por eso la fe ha sido aumentada. Porque cuando el Espíritu Santo nos visita y nos impacta, la vida es diferente. No somos los cristianos apagados y menguantes, somos cristianos revolucionarios, cristianos de conquista, cristianos que de fe, cristianos que le creen a Dios, cristianos que trascienden en su generación y hacen algo más que venir y estar sentados para alabanza y gloria del Altísimo. A Él, solamente a Él, sea toda la gloria. Jesús, te amamos, Jesús, te adoramos, aleluya. Amén. Y ya está Joab en ese tremendo
ducto y vertical, y empezó a trepar. Hermano, trepar en un pozo, obviamente con piedra picada, no es nada fácil. Puedes ver cuántas heridas, cuántos raspones, cuántas heridas en todo su cuerpo Joab se pudo haber llevado. Infinidad, no me puedo imaginar las piedras todas filosas, no esculpidas para agarrar, para trepar, estaba como haciendo rapel. Pero este hombre llevaba el corazón agitado, sabía que estaba algo poderoso por venir, la adrenalina estaba todo lo que daba y no lo dejaba pararse. Continuaba y como un rapelista profesional empezó a escalar y a escalar, porque cuando tú te metes a buscar a Dios y a conquistar, claro que habrá heridas, claro que te vas a lastimar, claro que habrá dolor, habrá sufrimiento, pero en tu corazón hay algo que se llama pasión, que te dice: mi hermano, mi hijo, no te puedes detener, continúa, es mayor la recompensa que el dolor, es mayor la victoria que el sufrimiento. ¿Cuántos lo creen? Amén. Este hombre herido, raspado, como usted lo pueda ver, trepó. Cuando llegó al pozo, todos sus enemigos estaban mirando a David, burlándose y diciendo: nadie va a poder entrar. Y me puedo imaginar que le mandaban y le tiraban de cosas y de porquería y de suciedad, burlándose de David, como diciendo: uno más que hemos vencido. Pero no veían que atrás de ellos estaba un hombre de Dios como es usted y como es usted, una mujer de Dios que dice: a mí no me vas a intimidar, a mí no me vas a aplacar, hay algo para mí y de que lo conquisto, lo conquisto. Amén. ¿Cuántos saben que hay un llamado de Dios para su vida? ¿Cuántos saben que Dios les ha entregado un ministerio? Las batallas han sido muchas, las heridas, los problemas, pero usted no se puede detener, usted tiene que seguir escalando. Puede ver a Joab tomando el tremendo candado de la puerta gigante, metiendo su hombro y sacando la palanca. Habían quedado de acuerdo: en cuanto se abra la puerta, David y su ejército iba a entrar de una manera intensa. Y los enemigos pensaban que David estaba contiéndole ahí afuera, que David estaba haciendo un ridículo más. Pero no, mi hermano, porque David tenía confianza en que su guerrero iba a abrir la puerta. Y sabes una cosa, que David es tipo de Jesucristo. Jesús sabe que tú tienes el carácter, que tú tienes el espíritu y el valor para abrir la puerta que el enemigo un día cerró, para que Él con su ejército de gloria entre, visite, toque, transforme y restaure todo lo que el enemigo había robado. El Señor está por entrar a tu casa, el Señor está por entrar a tu familia, el Señor está por entrar hoy a tu vida. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos creen esta palabra? ¡Oh, aleluya! Tremenda operaciones esta tarde. David entra y toma la ciudad. Y escuche bien: y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Es tiempo que ese territorio, que esa familia y que tu propia vida lleve el nombre de Jesucristo. Amén. Ese día David instauró la bandera de David y dijo: esta es mi ciudad y nadie más la vuelve a poseer. Esta es mi casa, esta es mi familia y ha sido conquistada. ¿Cuánto se puede levantar en esta hora y decir: esta es mi conquista? ¿Cuánto le creen al Señor? Te voy a invitar a que estés de pie, por favor. Jorge, ¿me puedes apoyar, por favor? No sé por cuánto tiempo el enemigo te ha engañado y te ha dicho que es imposible. Hace algunos días ministramos a una persona enferma. Los diagnósticos eran terribles. Todo el mundo había dicho que era imposible. Empezamos a picar piedra y a romper piedra. El Señor ha hecho un hermoso milagro. He visto matrimonios empezando uno a la vez.
casos dificilísimos de llegar a la iglesia, pero han llegado porque hubo uno que le creyó al Señor. Tengo casos de familias que empezó uno de los hijos, un niño, y por ese niño llegaron los padres. El pequeño Joan creyéndole a Dios. Recuerdo mirar a niños en el altar llorándole al Señor. Llegado el momento, Dios trajo a sus padres. Creo que es un tiempo para conquistar en esta preciosa iglesia. Ya no le creas más al enemigo. No te conformes a lo que Él ha dicho. No te adaptes. No sigas el mismo patrón. Dios tiene algo para ti, para tu casa, para tu vida. No creas en esa voz terrible del diablo diciéndote: tú siempre vas a ser un fracasado, un iracundo, un mentiroso, alguien que falla y falla y que no le sale ningún negocio. No, mi hermano, Dios es bueno, Jesús es bueno. Yo he visto a mi maestro operar milagros y yo creo que Él está dispuesto en esta tarde, noche, a hacer también. ¿Cuántos le creen al Señor? ¿Habrá algún valiente hoy que empiece a picar piedra y a querer escalar? ¿Habrá alguien que quiera abrir la puerta para que el Señor entre con sus ejércitos? Si es así, levante su mano, por favor. Precioso Espíritu Santo, tú lo sabes todo. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Sí, Señor. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, muévete en nuestras vidas como a ti te plazca.